porque somos pocos, tocamos a más. ¿Ah que sí? Pues vamos a darle comienzo a este estudio. La palabra del Señor. Vamos siguiendo la vida de Pedro. Así que el miércoles pasado estuvimos dándole comienzo a esta, no última, sino a lo que continuaba, ¿verdad? La vida de Pedro dio un giro, ¿cierto? Después de encontrarse y de conocer a profundidad a Jesús y estar convencido de quién Él era, ahora nos encontramos ya en la parte final del ministerio de Jesús. Ya Jesús le había confesado lo que Él tenía que hacer, cuál era el propósito de Él estar aquí en la tierra, enviado por su Padre, y Él vino, ¿verdad?, a dar su vida. Y Él le había revelado ya a los discípulos que Él tenía que pasar por ese proceso. Y después que están en la cena, entonces Jesús está en un lugar a solas con ellos. Y vamos a ver lo que acontece en este tiempo, en estas pocas horas de Jesús, antes de que a Él lo llevaran, no preso, si se puede decir preso, o cuando a Él lo arrestaron, lo llevaron, ¿verdad?, para ser juzgado. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, hay un verso que nos dice lo siguiente: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este es un verso base que vamos a coger en esta noche para desarrollar el tema. El tema tiene como título la prueba de Pedro. La prueba de Pedro. Y leemos en Lucas, capítulo 22, versículo 31 hasta el verso 34. Lucas, capítulo 22, versículo 31 hasta el 34. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. En estos versos que hemos leído, vamos a encontrar que Jesús había advertido a Pedro que venían momentos difíciles en los cuales Él mismo proveería la seguridad para vencer. Era haciendo que su fe
no fuera escasa. Ya sabe que cuando a nosotros nos va a suceder algo, ya Dios a través del Espíritu Santo nos los ha avisado, ¿no? Muchas veces tú sientes, ¿no? Siente en tu corazón o un pensamiento o algo te pone de que, y entonces eso le llamamos un presentimiento. El Espíritu Santo, mira, por las madrugadas se te va el sueño y te queda vuelta y vuelta, y el Espíritu Santo, ¿qué quiere? Que tú ores, que tú empieces a orar, y Él te va a poner por qué orar. Algo Dios pone en nosotros para avisarnos. Y Jesús le está diciéndole a Pedro, Satanás os está pidiendo para zarandearlo. Satanás estaba pidiéndole permiso. Entonces Jesús había advertido a Pedro que venían momentos difíciles en los cuales Él mismo proveería la seguridad para vencer, para que ellos vencieran. Muchos grandes hombres han pasado por pruebas diseñadas para moldearlos para el servicio del Señor. A Abraham se le pidió que despidiera a Ismael y luego que sacrificara a Isaac. Moisés soportó 40 años en el desierto pastoreando las ovejas de Israel. Allí él estaba pasando un proceso de prueba. Dios lo estaba preparando. Y Pedro tenía que hacerse débil para que el Señor pudiera mostrarse fuerte. Así que Satanás obtuvo permiso para zarandearos como si fuera trigo, dice la Escritura. Aquí tenemos unas imágenes del trigo, y aquí el trigo está siendo zarandeado, ¿lo ven? Está siendo sacudido, es cuando lo mecen ahí, ¿no? En esta crispa, le llaman crispa, ¿no? Criba. Una criba. Criba. Lo zarandean allí para sacarle todas las impurezas, todo lo que no sirve. Y ahí queda el grano limpito, el grano preparado. ¿Para qué? Para molerlo, para hacer la harina. Preparado. ¿Qué era lo que Jesús le estaba diciéndole a Pedro? Satanás está pidiendo para pasarlo por una prueba. Ustedes van a ser metidos en una prueba. ¿Qué es zarandear? Ya hemos visto la imagen de qué es zarandear. Es cuando el trigo, espiga y grano se coloca en un cedazo donde con movimientos rápidos y en todas las direcciones se consigue hacer la separación de ambas, o sea, de las pajas, las cacarillas, aquellas hojitas que están por allí, los granos que están vanos, todo vuelan, todo se va, y queda allí solamente el grano puro. ¿Cómo aplicar esto a las personas? ¿Cómo lo podemos aplicar? Sin duda que no se puede hacer una aplicación literal. No podemos coger a una persona y sacudirla, ¿verdad? En una criba, ¿verdad que no? No podemos, ¿no? Físicamente. Pero sí que simbólicamente se puede hacer. Simbólicamente. A una persona que no está preparada, el grano se prepara para utilizar, para sacarle, ¿qué? El provecho. El provecho.
Pero una persona es distinta, es diferente. Una persona es zarandeada ¿para qué? Para que se purifique, o puede ser que se pierda junto como si fuera un grano vano. ¿O no? Claro que sí. Claro que sí. El grano vano con el aire, según el movimiento, la brisa, se lo lleva, ¿no? Y en el zarandeo, el cristiano que no es genuino, se lo lleva. Se va. ¿Por qué? Porque no aguanta el proceso de la prueba. Y podemos decir que el zarandeo humano se convierte en una prueba que pone de manifiesto el tipo de fe que se tiene. ¿Cuál es el tipo de fe que nosotros tenemos? Ahí en ese zarandeo se prueba, ahí es que se ve de verdad. Fijémonos en Pedro. ¿Qué fue lo que sucedió con Pedro? Miremos sus sentimientos y resistencia. Valiente. Leemos el verso 33. Dice el verso 33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él estaba ¿qué? Dispuesto. Estaba con una resistencia allí, sacando músculo, ¿no? Valiente. Un hombre valiente, ¿cierto? Pedro sobreestima su lealtad y no ve el peligro en las palabras de Jesús. Jesús le está diciendo: Pedro, Satanás está pidiendo permiso para zarandearlo como a trigo. Y yo creo que ellos debieron de prestarle atención a la palabra de Jesús, debieron de estar atentos a lo que Jesús le estaba diciendo. No era algo tan sencillo. Yo siempre digo que cuando en la Biblia nosotros encontramos una advertencia, una profecía de algo que va a suceder, las cosas no son tan sencillas como nosotros hacemos. Las cosas van a más. Las cosas son más fuertes que lo que nosotros podemos imaginar. Cuando Dios da un aviso es porque la cosa es grande. Y no podemos dormirnos, no podemos quedarnos ahí. Bueno, ya sabemos que va a suceder y nos quedamos ahí esperando que suceda. No, tenemos que prepararnos. Y Pedro y los discípulos, yo creo que eso fue lo que le sucedió. Luego más adelante vamos a verlo, vamos a ver qué fue lo que le sucedió a cada uno de ellos. Gracias. Yo digo que no vale tener sentimientos buenos y resistencia para enfrentar una prueba. Que no es suficiente para la prueba sentimiento de valentía ni pensamiento de que podemos. Si hay una advertencia es porque hay un peligro inminente y Jesús se lo está advirtiendo. Así es. Cuando hay un peligro inminente, dice Ada, entonces no se puede negar que Pedro dio evidencia de que sí estaba dispuesto a pelear y a morir por Cristo. Vamos a leer en Marcos capítulo 14, verso 47. Marcos 14, 47 dice: pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. En Lucas capítulo 22,
versos 50 y 51, encontramos que dice: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. 51. Entonces, respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. O sea, Jesús cogió la oreja y le sanó la herida al siervo. Y hemos leído que Pedro estaba dispuesto a ir ¿a dónde? A la muerte. Hasta la muerte. No solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Pero ya Jesús le había dicho que iban a ser zarandeados. O sea, ellos no tenían por qué llevar espada para defender al maestro. El maestro sabía defenderse solo. No hacía falta. Pero ellos no se prepararon, o sea, no hicieron caso a lo que Jesús le había dicho. Van a ser pasados por prueba. No hicieron caso. ¿Cuál creen ustedes que fue el error de Pedro? ¿Cuál sería el error de Pedro? ¿Qué usted cree? ¿En cuál? ¿En lo de la oreja o en el que estamos hablando de que te seguiré y que le negaría? Jesús le dijo que iban a ser zarandeados. Pedro está valiente, está dispuesto a ir no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Entonces, ¿cuál fue el error de él? Yo pienso que en lo que erraba siempre, ¿no? Que como que le faltaba fe, que pensaba ese puerto que tenía carnal, que le salía la carnalidad, la emoción, ¿no? Porque era como que era muy emocional, ¿no? Yo te seguiré, pero no pensaba bien lo que estaba diciendo. Por eso Cristo lo rectificase. Bueno, a ver, hasta ahora. Confió en su propia fuerza y no se preparó espiritualmente. Amén. Mira, Ok. archivó al Espíritu Santo. ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, Es lo mismo, de que él confió en sus pensamientos. Él pensaba, yo te seguiré hasta la muerte. De verdad, él no estaba diciendo de todo corazón. Pero cuando servimos al Señor, no son cosas de pensamiento, es fe. Y someter nuestro pensamiento a los planes de Dios. O sea, en los planes de Dios estaba que Jesús muriera. Pedro no lo estaba entendiendo, no lo entendió. Y cuando Jesús le dice, Satanás me ha pedido permiso para zarandear. O sea, en pocas palabras Jesús le está diciendo, ya, yo le di el permiso a Satanás para que les pruebe. Y la cosa de Pedro era prepararse, como dice Altagracia, en oración, porque ya eso estaba, nadie le iba a quitar. Pero Pedro, como muchos de nosotros, no hace caso a lo que Jesús dice. y no fue un error, no fue algo que pasó así momentáneamente. Y ellos estaban avisados, ¿o no? Claro que sí, que ya Jesús le había avisado a ellos que Satanás lo iba a zarandear. Sí, y si ya tú estás avisado que te va a pasar tal cosa, pues debe de prepararte. Por ejemplo, tú vas al médico y te dice que te queda 3 días de vida, vamos a decir. Pues en esos 3 días de vida, ponte a orar, ¿cierto? Arregla tu vida con Dios y ponte a orar. Y si Dios quiere hacer un milagro contigo, sanarte, pues bien, pero ya tú sabes ya que el médico te ha dicho. Pero eso es humanamente, ¿cierto? Pero es Dios que conoce nuestro corazón, nuestras intenciones, que conoce lo que nos va a suceder de verdad. No es algo que quizá tenga un 60%, no, un 100%. Y ya sabían, pero no se prepararon. No empezaron a orar, no empezaron a prepararse, no empezaron por lo menos a preguntarle, por lo menos a Jesús, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer? Dinos, ¿qué debemos de hacer? ¿No?
preocuparse, ¿cierto? Pero no, ellos parece que se quedaron ahí un poco. O sea, no se trató de una caída repentina, sino un proceso que debemos considerar para así evitar. En primer lugar, ya hemos visto que tenían una confianza excesiva en sí mismos, al punto de que no hizo caso a las advertencias de Jesús en Mateo capítulo 14, verso 29 hasta el 31. Marcos 14, 29 hasta el 31. Dice entonces, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Ahí está adelante. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, no solamente Pedro, todos decían lo mismo. Qué fuerte, pero luego encontramos que los discípulos todos lo abandonaron. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Qué fuerte. Eso era lo que Jesús quería que ellos hicieran. Que estuvieran orando para que no cayeran en tentaciones. ¿Y cuántas veces nosotros nos dormimos? ¿Cuántas veces nos dormimos? No físicamente, sino espiritualmente también. Espiritualmente. Nos relajamos, nos confiamos en nuestra propia fuerza y no nos preparamos para lo que va a venir. Y luego cuando nos llegan a nosotros las aflicciones y las pruebas, estamos débiles. ¿Por qué? Porque no hemos orado, porque no hemos estado preparados. En segundo lugar, tampoco ejerció la vigilancia en oración que el Señor le recomendó en Marcos capítulo 14, versículo 27, es lo mismo, 37 hasta el verso 38. Verso 37 dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Débil. Somos débiles, estamos en un cuerpo de carne muy débil. Fracasamos, fallamos. ¿Por qué? Porque necesitamos la fuerza espiritual. La fuerza espiritual que viene de parte de Dios. Y no podemos estar fuertes si no nos alimentamos espiritual. Pablo en una ocasión cuando fue a la iglesia a los Corintios, le dijo que no estaban preparados después de tantos años. Eran adultos y tenía que darle ¿qué? Leche. En vez de darle alimento sólido, tenía que darle leche. Tenían años siendo cristianos y no sabían absolutamente nada. Eran niños espirituales. Y eso es lo que pasa. Cuando no nos alimentamos, cuando no escudriñamos las escrituras, cuando no velamos, cuando no nos dedicamos a buscar de Dios. Y finalmente,
O sea, no entendió la naturaleza de la batalla que se estaba librando. Y usó las armas de la carne para pelear. En Marcos 14, verso 47. Y Juan 18, versículo 10. Encontramos aquí qué fue la preparación que él tenía. ¿Con qué se preparó? Dice, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Mira qué preparación. ¿Cogió qué? La espada carnal, no la espada del espíritu. Y ellos lo que tenían era que prepararse con la espada del espíritu. Llevaron una espada física para defenderse. En Juan capítulo 18, versículo 10, dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Marcos. O sea, hemos leído que uno sacó una espada. Juan dice claramente que Pedro cogió, desenvainó la espada y cortó la oreja. A ver. Ay, da risa porque Marcos escribe porque le dice Pedro. Marcos no era apóstol, sino que Marcos, se cree que Marcos era, esa casa del aposento alto era un chico joven, era familia de Bernabé, ¿no? El miércoles lo contábamos. Entonces, claro, Marcos, que es Pedro, que le está diciendo, mira, las cosas pasaron así. Pedro no le dice a Marcos que es él que coge la espada. Sin embargo, Juan, que escribe que lo vivió, dice, mira, el que cogió la espada fue Pedro. Y a mí me da risa, porque, claro, los evangelios, al ser sinópticos, es lo bonito que tienen, ellos cuentan cada uno a su manera. Pero Juan se moja y dice, es que fue Pedro que cogió la espada. Pedro, que ya es mayor, cuando le está contando a Marcos, el escritor, Marcos le escribe a los romanos, Pedro no le dice, bueno, yo cogí la espada. Le dice, uno. Eso me da mucha risa. Es que Juan escribe porque presenció todos los hechos. Sí. Él estuvo allí, él presenció todo lo que sucedió. Aunque en los otros libros, en Mateo, Marcos y Lucas, encontramos la misma historia. En Juan encontramos mayoría de los hechos, pero Juan da otro enfoque a Jesús como el Cordero, ¿no? Cada uno de ellos le da un enfoque al ministerio de Jesús, pero Juan no escribió de nadie, Juan escribió de su experiencia vivida, lo que él vio, lo que él vivió. Entonces por eso es diferente a los otros tres evangelios. Y finalmente encontramos que Pedro se había mezclado con los enemigos de Cristo, identificándose con ellos. En Marcos capítulo 14, versículo 54 dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Aquí se está calentándose al fuego en una igualdad, ¿no? Si todos nosotros estamos aquí estudiando la Biblia, porque todos estamos de acuerdo, ¿verdad? A que queremos estudiarla, ¿a que sí? ¿No? Entonces allí se ve que hacía frío, ¿no? En el tiempo en que llevaron a Jesús para crucificarlo, porque se estaban calentando, había una fogata allí, no había fuego y se estaban calentando. Y Pedro se sentó allí con ellos, como vamos a decir que fue para pasar despercibido, ¿no?
desapercibido. Se sentó allí para parecer uno más de los que estaban allí presenciando lo que le hacían a Jesús. Pero a Dios no se le escapa nada. Ya Jesús le había dicho que él lo iba a negar. Era otras pruebas del zarandeo. La primera prueba de zarandeo por no hacer caso a Jesús fue que, ¿cuál fue? A ver si recuerdo. ¿Cuál fue la primera prueba de zarandeo? ¿Qué dice Catalina? ¿Cuál fue la primera prueba? ¿Cuál fue? Pasar una prueba que se quemaron, suspendieron esa primera prueba de zarandeo. ¿Cuál? No. Que se durmieron. ¿Se durmieron? No velar, bueno, se durmieron porque ellos tenían que en vez de dormirse tenían que velar y orar. Y por no orar ni velar, ¿qué sacaron? Una espada. Una espada. Sacaron una espada. La primera prueba de zarandeo ahí. En vez de sacar espadas espirituales, sacaron una espada carnal. Y le cortaron, hubo sangre, le cortaron la oreja a uno. Jesús tuvo que hacer un milagro, sanándole la oreja. Es que ahí vemos. A ver, repites. Todavía se va a morir y ya lo van a condenar y está haciendo milagros porque le curó la oreja. Y en la cruz también hizo el milagro del perdón. Así es. Sí. Que yo iba a decir que igual Dios sabía que iba a sacar Pedro la espada, porque como también lo dice la otra profecía que existe, que él iría, bueno, que lo decía Cristo, él iría al pastor, se dispersarán las ovejas. Fue en ese momento también, cuando lo cogen preso, que se dispersaron los discípulos, se fueron uno aquí, otro para allá, otro para allá. Y claro, con más motivo, al sacar una espada, pues los soldados y todo dirían, pues estos van armados, o sea que a por ellos, cogieron a Cristo y los demás echaron la correr. Bueno, entonces, esa fue la primera prueba fracasada, ¿no? No orar, sacar una espada. La siguiente prueba, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la siguiente prueba? A ver. Negar a Jesús. Negar a Jesús. Negarlo, o primero mezclarse con los... Se mezcló porque quiso pasar desapercibido. Con los enemigos. Claro. Quiso ser uno más de los enemigos de Jesús. Estaba allí, ¿no? Y ya iba al proceso. Iba en el proceso de negar a Jesús. Lo que pasa es que como él creía que era muy fuerte, porque imaginémonos que estamos en el Monte de los Olivos, oscuro, ya se han llevado a Jesús. Y hay movimiento en todo Jerusalén, aparte de que hay fiesta. Bueno, nos escondemos, los que somos discípulos, pero Pedro no se esconde, sino que él va de lejos, observando y va a la casa del sumo sacerdote. Pero que él sabe, ya tiene la advertencia de que él va a negar a Jesús. Yo me pongo en la posición, el Monte de los Olivos, oscuro, se han llevado al maestro. Yo me imagino que lo que tenía que hacer era irse a un lugar a orar, aunque se llevaran a Jesús. Pero él hace lo que hacemos, querer arreglar las cosas. Entonces él se va a donde el enemigo, que es lo que tú decías antes. No, él se va entonces ahí, a la casa del sumo sacerdote. Era esa misma noche. Entonces eso es lo que siempre hacemos, queremos arreglar las cosas y lo que hacemos es que lo ponemos peor, porque yo lo digo porque yo también eso lo he hecho muchas veces. Y al querer estar ahí a ver qué va a pasar con Jesús, si lo matan o no lo matan, pues yo no sé qué había en su mente, cuando entonces él mismo se mete en la prueba. Así es. Es como que todo lo aprendido
se echa a perder y tú no le sacas provecho, no lo usas, ¿no? Sabe muchas cosas, ha aprendido muchas cosas, pero en ese momento es como si te vaciara y no le diera uso, Esa era la parte no de velar. aprovecha. Esa era la parte de velar. Exactamente, él tenía que velar y Jesús le había enseñado a ellos a orar. Todas las decisiones que Jesús iba a tomar, en todo lo que iba a hacer, Jesús se iba a orar. Y pasó una noche orando solamente para elegir a 12. ¿O no? Claro que sí. Y Jesús se apartaba de ellos a orar cuando Él iba a hacer algo importante. Y los discípulos lo sabían. Ellos sabían la forma de orar y cuándo orar y por qué orar. Y nosotros también lo sabemos, ¿no? Que nuestras herramientas para nosotros fortalecernos, para nosotros comunicarnos con nuestro Dios, es la oración. Pero muchas veces, en vez de orar, nos vamos tras el problema. Nos vamos a resolver el problema primero antes que orar. Entonces Pedro no utiliza sus recursos espirituales, sino que usa la autoconfianza. Y ahí es que está el peligro. Mi padre siempre decía que en la confianza siempre había peligro. Te confías en algo, cae en el peligro. Muchas personas fracasan por la confianza. Él está ahí confiando en el patio. Ay, perdón, ya no voy a hablar. Él está ahí en el patio, ahora tú lo vas a leer seguro, ¿no? En el patio del sumo sacerdote, confiando en él. Confiando que él no va a negar a Jesús. ¿Pero por qué? Porque está de noche. No es como ahora que tenemos farola y luces y lámparas. Era como el fuego, ¿no? Y él se mete ahí, imagino yo con el pañuelo, nadie me va a conocer. Porque él está confiando en él mismo. Él no ha orado, él no ha confiado en lo que Jesús dice, él no ha velado, y ahí lo vemos. Así es. Dámele ese micro a David para que David me lea Lucas, capítulo 22, de versos 54 hasta el 62. Y presten la atención a estos versos bíblicos. De Lucas 22, versos 54 hasta 62. Y pidiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole a otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otra afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloraba. Debe de ser bastante difícil para Pedro, porque unas cuantas horas antes ya Jesús le había advertido lo que iba a suceder. Van a ser zarandeados y tú me vas a negar. No, yo no te voy a negar. No. Se confió, no se preparó, estuvo ahí junto con los enemigos calentándose. No oró, no estaba preparado, no estaba haciendo lo que él tenía que hacer. Se desenfocó, vamos a llamarle así, ¿no? Se desenfocó, se lo olvidó. Pero es que si hubiera sido años atrás,
o meses atrás, pero es que fue hora. Fue hora lo que había pasado. ¿Cuántas horas? No muchas. No muchas horas, porque fue después que cenaron. Después que cenaron, vamos a decir que hubieran terminado de cenar a las 10 y a la medianoche fueron a prender a Jesús. O sea que no había pasado mucho tiempo. Las 3 negaciones de Pedro. La primera negación de Pedro es: también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo: no sé qué dices. No sé qué dices. ¿Alguien quiere decir algo? Yo iba a decir, bueno, que cuando le miró Jesús a Pedro, como dices, habían pasado unas horas, ¿no? Pocas horas. Yo pienso que se quedó mirando y diciendo: ¿ves? Pasan las horas y has hecho lo que yo te digo, porque no oras. En pocas horas has hecho lo que yo te digo, porque no oras. Se le quedó mirando. La segunda negación: este estaba con Jesús el Nazareno, le dice. Este estaba con Jesús el Nazareno. La tercera negación: verdaderamente tú también eres de ellos, pues hasta tu habla te descubre. Pero pueden observar lo que le dicen: también tú estabas con Jesús en Galileo. También tú estabas. Lo identifican, ¿no? Igual porque estaba allí muy tranquilito, o porque su forma de ser no era diferente a los demás. Igual los demás estaban celebrando, estaban alegres, y él estaba un poco con el otro, un poco medio triste, ¿no? Preocupado. Digo yo, no lo sé. O con miedo. Le dicen la segunda vez, estaba con Jesús el Nazareno. Algo tenía, algo veían en él, ¿no? Algo veían en él. Y la tercera negación, mira lo que dice: verdaderamente tú también eres de ellos, pues hasta tu habla te descubre. Al hablar, descubría que era él. Bueno, si Pedro se hubiera preparado, si Pedro le hubiera hecho caso a la advertencia de Jesús, Jesús no le dijo lo que ellos tenían que hacer, ¿verdad que no? No le dijo, pero ellos debieron de deducir, de prepararse y saber que lo que venía no era algo fácil. Jesús, lo que me gusta de la enseñanza de él es que él siempre utilizaba cosas que ellos conocían. Ellos sabían cómo se zarandeaba el trigo. Y tan solo eso ellos pensar y decir: a mí me van a hacer igual que al trigo, me van a remover así como al trigo. Ya eso debió de preocuparle a ellos. Lo que me llama mucho la atención es que muchas veces nosotros sabemos las consecuencias que vamos a tener y nosotros seguimos de cabeza dura haciéndolo. No nos preocupamos y no nos preparamos. Salomón pone como ejemplo las hormigas y la compara con los demás animalitos, animales grandes, y no con los animales, sino con el ser humano. Con el ser humano, porque él dice que las hormigas no tienen capitán,
y no tienen alguien que le gobierne. Sin embargo, ellas mismas saben prepararse para el invierno. Recogen en todo el verano, están recogiendo granitos y almacenándolos allí. Y hacen sus casas en lugares profundos, debajo de rocas donde no llega el agua. Y allí se protegen y allí almacenan todos sus granitos. Y en el invierno es muy raro ver a las hormigas por ahí andar. Es muy raro. ¿Por qué? Porque ellas tienen su alimento allí guardado. Se provee. Y nosotros como seres humanos no nos preparamos. No nos preparamos. Y mira que tenemos capacidad, que Dios nos ha dado a nosotros capacidad para prepararnos. Pero en el sentido espiritual, hermano, no nos preparamos, no almacenamos, no tenemos ese almacén ahí de provisiones espirituales. Una hucha espiritual. Una hucha espiritual. Claro. Debemos de tener una hucha espiritual para cuando vienen los tiempos difíciles. Preparar. Por eso la Escritura nos manda a nosotros en todo tiempo orar y velar. En todo tiempo orar y velar. Aunque los demás discípulos abandonaron a Jesús y huyeron después de su arresto, Pedro intentó ser fuerte. Siguió a la multitud hasta la casa del sumo sacerdote, según Lucas 22:54 que hemos leído. Es allí donde se cumple lo que Jesús le había advertido. Cosas que nosotros no debemos de imitar. No confiar mucho en nosotros mismos. Y yo diría, nada, no mucho. No deberíamos de confiar en nosotros mismos. Deberíamos de confiar en ¿quién? En Dios, que Él es el que nos da la fuerza. Aunque los demás te abandonen, yo jamás te abandonaré, le dijo él, le dijo Pedro. Pero le respondió Jesús. Le respondió Jesús, te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. En Mateo capítulo 26, verso 33 hasta el verso 34. Pero confiaba quizás en su convicción, que resultó ser más débil de lo que él pensaba. Pero aprendió que solo tomado de la mano de Cristo se puede permanecer firme. Debió de ser bastante difícil para Pedro, y claro, hay que meterse en la piel, ¿no?, del otro. Está todo rodeado de militares. Él ha sacado una espada, le ha cortado la oreja a uno, ¿no? Y él está ya ahí un poco a la expectativa, ¿cierto? A ver si a él también lo iban a juzgar por haber hecho eso. Pero tan solo por seguir a Jesús también corría peligro, ¿no? Porque sí iba a haber una gran persecución en contra de ellos, que luego sucedió después de haber crucificado a Jesús. Le empezaron a perseguir a los discípulos para matarlo. Nos alejamos de Jesús. Nos alejamos de Jesús muchas veces. Pedro le siguió de lejos, según el versículo 54. Él no iba junto con la multitud que iba llevando a Jesús, no, él iba de lejos siguiéndolo, a ver dónde le iban a llevar. Aunque no lo creas, muchas veces nosotros también hemos seguido a Jesús de lejos. Esto lo hacemos cuando no queremos acercarnos mucho a la iglesia. No nos comprometemos al 100%. Es decir, no decimos que no queremos
pero tampoco decimos que si queremos, estamos ahí en stand, ¿no? ¿Qué se puede decir de una persona que al ser probada su fe se vuelve al mundo? ¿Qué podemos decir de esa persona? ¿Qué podemos decir? Sin juzgar a nadie, así a simple vista. Como has dicho antes, al final es un grano vacío que no echa su fruto, ¿no? Es un grano vacío. A la hora de zarandear, ¿no? Pues se ha vuelto un grano flojo y se lo lleva el viento. No tenía, vamos a decir que era un cristiano que no tenía fundamento. A ver, David. Es que esta pregunta es un poco difícil, porque Pedro prácticamente se volvió, ¿no? Porque lo negó. Pero justo al momento se arrepintió, porque se dio cuenta. Porque si este que se vuelva, depende del tipo que se quede. Si se queda claro, si se vuelve, pero en el camino se da cuenta de lo que ha hecho, es que claro, si se vuelve al mundo y se queda ahí, es que no te vuelva, es que ese era su sitio, ¿no? Que estaba de vacaciones, por decirlo así, en la comunidad. Estaba de vacaciones en la iglesia. Sí, pero si se vuelve, es que se vuelve a su mundo. Volvió a su sitio. Muy bien. Vacaciones o probando suerte, ¿no? En la iglesia. Como que toda mujer santita o algo así. Recuerdo que la semana pasada nos centramos en que Jesús intercedía por Pedro para que su fe no falle. Entonces, la pregunta, si la persona hace probada su fe, se va al mundo, número uno, Jesús no estaba orando por él, o sea, no era hijo de Jesús. O sea, Jesús, cuando le dice, Pedro, ustedes van a ser probados, pero yo voy a orar para que la fe no le falte. Es una muy buena oración para hacer los unos por los otros, porque siempre estamos siendo probados. Pero si la persona se va al mundo, Jesús no está orando por él, porque Jesús va a orar por los suyos. Porque dice que sus ovejas oyen su voz y están en su mano y nadie se la arrebata. Ese es el número uno. Y también, si se fue al mundo no tenía fe. Tenía sentimiento de fe. Porque mucha gente tiene fe de sentimiento, de que yo lo voy a lograr, yo puedo. En el mundo hay mucha gente que hace muchas cosas. Pero fe en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, si tú no tienes fe, te está yendo mal en todo, pero tú no tienes fe de que el Señor está contigo, entonces tu fe va a salir cero en la prueba, va a salir mal. ¿Sabes? Así es. Marisa. Verdaderamente esa persona no estaba convertida a Dios. Así es. Así es. Es como la parábola del sembrador que tiró el trigo o la semilla en el camino, en la piedra, en espinos y otra en tierra fértil, ¿no? Y es así, no tenía fundamentos, no era de Dios. Y cuando una persona que dice tener fe es probada y se vuelve al mundo, lo que podemos deducir es que seguramente su fe no era genuina. Para que sometida a prueba, dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. ¿Qué es lo que tiene que ser probada? Nuestra fe tiene que ser probada y mucho más preciosa que el oro tiene que ser nuestra fe. Si el oro es precioso, nuestra fe tiene que sobrepasar ese valor del oro. Pedro sabía esto muy bien, puesto que su fe había sido puesta a prueba. Su fe se reveló auténtica por medio de la prueba, pues llegó a ser potenciada de tal manera que pudo ser plenamente capacitado para fortalecer a sus hermanos
en su propia lucha espiritual. Jesús le dijo, y una vez vuelto, confirma a quién, a tus hermanos. Una vez vuelto, Jesús sabía que iba a suceder eso, que le iba a cortar la oreja a Marcos, que iba a negar a Jesús, que iba a estar allí calentándose con los enemigos de Jesús, pero él sabía que él se iba a volver, que iba nuevamente a recapacitar, que se iba a arrepentir. Solamente con una mirada de Jesús, él sabía ya lo que iba a suceder, ¿no? Él vuelve nuevamente, él llora. El llorar era una forma de arrepentirse. ¿Qué aprendemos en esta lección acerca de la prueba? ¿Qué aprendemos acerca de la prueba? ¿Alguien rapidito que quiera comentar algo? ¿Qué aprendemos acerca de la prueba, David? Que te fortalece. ¿Cómo es? Yo ni lo escuché, David. Digo que te fortalece. Fortalecer. La prueba fortalece. Es así. La prueba nos fortalece, nos hace ser más fuertes. Fue lo que le hizo a Pedro. A Pedro las pruebas lo hicieron ser fuerte, de tal manera que ni los gobernantes pudieron con él. La prueba, Dios la tiene bajo su control. Porque Jesús le dice, Pedro, vas a ser probado. Yo estoy en tu prueba porque yo estoy orando por ti. Y le da dirección. Porque le dice, tú luego de eso no te vas a quedar ahí, tú vas a reafirmar a tus hermanos. Entonces la prueba no es un asunto, como predicaba Jacob el miércoles, no siempre es Satanás. Esa prueba, de parte de donde venga, Dios la está controlando. Ese zarandeo, que es como un tamiz, tamizar, ese zarandeo está en la mano de Dios. O sea, Satanás no te puede dañar más de lo que Dios permita. Y Jesús, una de las cosas sacerdotales que Jesús hace en el cielo hoy, Hebreo 13 creo que lo pone, no sé qué Hebreos, Él está intercediendo por nosotros. Jesús está intercediendo por nosotros para que nosotros aprobemos nuestras pruebas. Entonces, lo que aprendo de la prueba es que a Dios no le sorprende. A mí sí, yo entro en una prueba, yo entro en pánico, en miedo, yo voy de lejos, yo me caliento con quien no debo calentarme. O sea, viene la prueba. Yo hago todo al revés de como tenía que hacerlo. Sobre todo, fíjense en Lucas 22:54, que Pedro ha dicho, cuando tenemos la prueba nos desviamos, nos ponemos mal. Ya lo siento que he hecho largo, pero sin embargo la prueba a Dios nos fortalece. Si tú ves a Pedro antes y después, Pedro es otro. Así es. ¿Y la fe? Sobre la fe, ¿qué aprendemos? Creer en lo imposible. A ver. Esa es la fe, creer en lo imposible. Para Dios es posible. Sí, en el Zoom hay gente en la Paola. Amén. La fe. Aprendemos que la fe es lo que nos permite a nosotros crecer, confiar, permanecer, creer, ¿cierto? Es lo que nos ayuda a nosotros a mantenernos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe, ¿no? Y la fe es lo que es probado en nosotros. A Abraham, ¿qué fue lo que le fue probada? Su fe, ¿verdad que sí? Su fe. Entonces, que nuestra fe no nos falte a nosotros. Paola, ¿quería decir algo? Yo quería preguntar, bueno, es un poco más de la garganta. Entonces, Pedro se volvió al mundo cuando negó a Jesús y, como han dicho, ¿no?, que lo negó con maldición. Jesús estaba orando y las personas que van a la iglesia y que se apartan pero después vuelven, ¿no ora Jesús por ellas? Sí, es porque es hijo de Dios. Sí, bueno, Pedro no se fue al mundo, quiero aclarar. Al mundo volvió a ser pescador, ¿no? Él negó
Jesús en el sentido de que igual él quería salvar su vida física, no quería que le mataran por haber estado con Jesús, por ser discípulo de Jesús. Él lo negó, pero no en la forma de pecar e irse a practicar el pecado, sino que lo negó a Jesús de que yo no he estado con él, yo no lo conozco. Pero en ese momento, o sea, lloró amargamente al conocer que había negado que él había estado con Jesús, que él era discípulo de Jesús. Pero luego coge las marcas, pues, Y vuelve nuevamente y se va con los otros discípulos. Entonces ¿cómo era lo otro que tú decías? Bueno, cuando una persona, cuando un cristiano falla, peca, cae en pecado y se arrepiente nuevamente, Dios le perdona. Lo encontramos en la Biblia. En Primera de Juan capítulo 2, nosotros encontramos allí que si pecamos tenemos un abogado, a Jesucristo, ¿verdad? A Jesucristo que intercede por nosotros. Y claro que Jesús está orando por el pecador, porque Él conoce nuestros corazones, conoce nuestras intenciones, y Él sabe quién le sirve, quién es de Él y quién no. Él escucha. Claro que sí. Además, ¿cómo se llama? Pedro, cuando estaban con Juan evangelizando, dijo: Señor, sé tú añadiendo los que van a ser salvos en nuestro camino. Él ya sabe, el Señor sabe quiénes van a ser salvos. Así es, claro que sí. Bueno, pues terminamos entonces. Una lección que se puede aprender también en la 1 sería las palabras que dice Jesús, ¿no? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Fuera de mí, o lejos de mí, nada podéis hacer.